Score Nation. Amigos, amigas, sean todos, todas bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de la primera temporada. Estamos en un formato virtual el día de hoy, pero pues es porque tenemos un invitado muy especial, una plática diferente, una charla más amena a lo que estamos acostumbrados. Pero antes de todo esto, quiero presentar como siempre a mi compañero Yayito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. El último capítulo de Score Nation en la primera temporada y yo estoy muy feliz de pues las cosas como se han ido dando. Hemos abarcado muchos temas, al final ya platicaremos un poquito acerca de ello, pero el día de hoy es un capítulo muy diferente porque estamos en la virtualidad, tenemos un invitado muy especial y pues a causa de esto es que yo me siento muy contento de cerrar con una entrevista y con una charla acerca de un gran tema que es acerca del boxeo en México, de los inicios y de muchas cuestiones que pondremos sobre la mesa acerca de el boxeo en México, de los boxeadores, de cómo es este mundo y de muchas cosas. Pero bueno, gracias, Jorge, yo estoy muy contento y vamos a iniciar, ¿te parece? Sí, claro que sí, y con nosotros está nuestro invitado el día de hoy, Alfredo López, periodista deportivo. Tuvo más bien por ahí un podcast sobre el Atlas, y pues también es parte de un podcast muy reconocido actualmente del mundo del boxeo que se llama Un Round Más. Alfredo López, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a platicar largo y tendido, creo yo, del deporte, y que creo que algo que me gusta mucho, espero que ustedes también, y que creo que sí, porque por ahí va la invitación, es el tema de el deporte en la sociedad, ¿no? Digo, no sé si a ustedes, pero a mí, como FIFAs que soy, ¿no? De repente nos tachan de que estamos medio huecos, ¿no? Y que nada más es fútbol o es deporte y párale de contar. La verdad es que hay mucho de qué hablar cuando se habla de sociedad y box o de sociedad y fútbol, porque dice demasiado sobre lo que somos, ¿no? Sobre la historia de nuestra comunidad. Sí, claro que sí. De hecho, pues es como la esencia de este programa, ¿no? No solo dirigirnos a esa faceta de lo deportivo. Y pues el día de hoy el tema es el boxeo en México, que inicia ya hace bastante tiempo, cuando pues el boxeo todavía no era considerado un deporte, y aquí en México llega gracias a los marinos que desembarcan sobre todo en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, y pues ahí organizaban peleas clandestinas que fueron adquiriendo popularidad, y las personas de buen poder adquisitivo, como es hasta hoy en día, comenzaron a apostarle para que pues ya se hiciera un deporte oficial, si se le puede llamar de alguna manera. Aquí en México, pues ya en los años 50, el mexicano Raúl El Ratón Macías fue quien inició brillando en este mundo boxístico, que ya en el año 63, gracias a pues el gobierno más bien de Adolfo López Mateos, empezó con el Consejo Mundial de Boxeo, que hoy en día es una de las organizaciones más grandes de box a nivel mundial, y de ahí empezaron a haber mayor recurrencia campeones mexicanos. Entre ellos pues hay muchos nombres: Marco Barrera, que ahí Alfredo lo conoce muy bien, el Terrible Morales, otro compañero por ahí de Alfredo en Un Round Más, y pues tenemos a Julio César Chávez, el Travieso Arce, Juan Manuel Márquez, y hoy en día gente como el Canelo Álvarez, ¿no? Entonces, México, un país muy boxístico, es el país con más campeones mundiales, con 200 campeones mundiales, y pues es un país donde el box se vive de muchas maneras, ¿no, Alfredo? Exacto. No, y ¿sabes qué? Ahorita que mencionabas estos datos duros sobre la cantidad de campeones mundiales que hay en México, digo, para empezar, si hay un deporte en el que somos top mundial, es el box, punto. Somos los mejores del mundo, y que la cuenten como quieran, ¿no?
O sea, en el box México manda, así como Brasil en el fútbol y lo que me digan, en el box, en México somos los papás y que la cuenten como quieran. Recientemente hay un capítulo acaba de salir un capítulo de Un Round Más donde precisamente Eric y Marco analizan el tema del Salón de la Fama y resulta que el Salón de la Fama, organizado por gringos, tiene, no sé, más de 150 integrantes, la mayoría gringos, y 18 boxeadores mexicanos. O sea, es una mentada de madre, gringo. En este deporte mando yo, entonces es una mentada de madre que vengas y me digas que nada más hay 18 boxeadores, ¿no?, mexicanos en tu Salón de la Fama. Entonces estás mal, compa, ¿no? Pero bueno, entonces partiendo de ahí, en México somos top. O sea, no hay otro deporte en el que dominemos de esa manera, como en el box. Entonces, que la gente también se sienta parte de la grandeza del mexicano en cuanto a este deporte. Porque la neta es que así es. O sea, no hay más, no podemos contarla de otra manera. Más de 200 campeones mundiales es un chingo. ¿Se pueden decir groserías aquí? Sí, claro. Más de 200 no hemos cabrones. dicho muchas, pero sí. Más de 200 cabrones que son los mejores del mundo en su categoría. Está muy cabrón. Entonces, pues tenemos bastante historia que contar sobre los puños mexicanos, mucho más que en el fútbol, por más que somos muy apasionados con el fútbol y demás, la neta es que nuestro deporte nacional debería ser el box, ¿no? Lo que más se practica. Y bueno, de ahí partimos para un montón de cosas, pero no sé si tengan algo más que decir sobre la historia del box antes de que nos clavemos. Pues yo no, Yayito. No, pues eso, se me hace interesante esa parte, como qué bueno que lo destacas, esta parte de que somos muy apasionados en el fútbol, pero realmente si analizamos en la historia, a lo mejor hay más frutos en el boxeo, en el sentido de que pues somos muy apasionados, pero figuras globales, ¿cuántas hay en el box, no? O sea, a comparación del fútbol mexicano, por ejemplo, que es lo que más se sigue. O sea, en ese sentido, creo que es un punto clave de mencionar, que si bien a lo mejor la parte más comercial, si se pudiera decir, es la parte futbolística, la parte donde más ídolos hay a nivel ya no solo nacional sino global es la parte del boxeo, porque algo que también antes de comenzar o bueno continuar con estas preguntas yo quisiera destacar esta parte de que ídolos globales creo que es más frecuente siempre encontrarlos en el boxeo de manera continua. Siempre en cada generación a lo mejor vas a encontrar, como lo fue Julio César, como lo fue Juan Manuel, como lo ahora es el Canelo, no sé, nos ponemos por nombres, que pues en el fútbol, ¿no? Que en el fútbol pues tenemos a lo mejor muchos nombres también, pero que es algo menos impresionante, diría yo. También depende de muchas cuestiones contextuales, pero sí de resaltar esta parte, que bueno que lo mencionas, de cómo pesa el boxeo a diferencia de otro deporte tan seguido como el fútbol. Es que bueno, si ponemos eso en una balanza, el boxeo en realidad es el segundo deporte que más se practica en México. Un 34% de las personas que practican un deporte continuamente es boxeo. Pero pues es correcto también lo que se dice, o sea, porque es el segundo detrás del fútbol. Claramente, en el fútbol somos muy apasionados, somos muy metidos, muy, no sé, lo tenemos muy arraigado, pero pues es tan sencillo como que únicamente 2 futbolistas mexicanos se han considerado como élite históricamente, y boxeadores tenemos para aventar para arriba. O sea, hacemos una lista larga de boxeadores y hay controversia entre si un mexicano puede ser el mejor boxeador de la historia, algo que no se puede pensar de un futbolista. Exacto. No, y además, 2 cosas. Yo creo que está complicado que podamos tener el mejor boxeador de la historia. Ahí sí es un poquito contradecir lo que les decía hace rato, pero es muy diferente que Mohamed Ali y que Pacquiao, que creo yo que son los 2 mejores de la historia, Ali por quien fue, ¿no? Por ser, es más o menos como el Jordan del box, y Pacquiao porque es el boxeador que en más divisiones ha logrado campeonatos, ¿no? Yo creo que ellos 2 son quizá los mejores de la historia, pero ahí atrásito está ya Chávez, ¿no?
Y después de Chávez yo creo que ya está Canelo. Y aquí hay un montón de cosas, conforme los escucho y vamos platicando, hay un montón de cosas que aclarar. La primera, el tema de que es muy practicado el box, tiene que ver directamente con temas sociales, ¿no? O sea, nosotros no jugamos golf, bueno, no sé ustedes, por lo menos yo no, ¿no? O sea, no me alcanza. Los que salimos de barrio a un campito. Los que salimos de barrio popular, ¿no? Y creo que durante este programa vamos a hablar de cosas que tienen que ver con machismo, homofobia y algunas otras cosas que a lo mejor nos tiren carro, pero las cosas como son, ¿no? O sea, lo estamos analizando los hechos. Los lugares que son populares en el país, que son muchos más que los que son fifís, es mucho más fácil que juegues fútbol, ¿no? Es muy barato practicar fútbol. Y el tema del boxeo va por ahí, ¿no? Entonces, está claro por qué son los deportes más practicados. Y la diferencia entre el box y el fútbol es que no muchos se agarran a putazos, ¿no? O sea, es neta. Hay lugares, hay barrios populares en los que nos teníamos que agarrar porque no había de otra, porque eran ambientes violentos y te tenías que agarrar a golpes porque no había de otra, ¿no? Y para practicarlo como deporte, pues hay quien no se anima y juega fútbol, listo. O sea, tampoco es descubrir el hilo negro. O sea, hay quien sí se puede dar de madrazos y quien no. Y no depende de la persona. O sea, una persona no nace violenta, sino que se hace en el contexto en el que vive, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, se juega más fútbol porque hay muchos que no les gusta pegarse, ¿no? Y es completamente normal. Y estaríamos locos si nos gustara pegarnos a todos. Eso va por el tema de lo que se practica más, ¿no? Entonces es más fácil practicar fútbol que box. Y por la parte, que igual creo que se lo podemos dejar más adelante, el tema de Canelo, porque a los boomers no les gusta para nada que se hable de Canelo. Pero el tema de cómo nos representa un deportista que sale desde el barrio, ¿no? Con esto que estamos diciendo. Y creo que se da mucho más en el box, estas historias de superación y de idealizarte o de idolatrar a alguien que literalmente se está agarrando a madrazos, como muchos mexicanos podemos hacer analogías con nuestra vida, ¿no? Y sobre lo que estamos viendo sobre el ring. Entonces, creo que los ídolos del box llegan a un punto de mitificación en el que el ídolo de box se convierte casi en un dios. Que eso lo veo muy poco en el fútbol, ¿no? O sea, si se habla de Chícharo, si se habla de Jiménez, si se habla de Márquez, todos tienen pros y contras o todos tienen detractores. Pero si se habla de Chávez, todos se ponen de pie y todos se quitan el sombrero, ¿no? Sí, sí. Sí, al respecto, ya entrando ahora sí con las preguntas, si te parece, Jorge, vamos a enfocarnos entonces, tenemos preparadas ciertas preguntas enfocadas en el desarrollo del boxeador y claro, esta perspectiva más social. Ya mencionabas cómo se idolatra a ciertos deportistas, ¿no? Ya mencionabas esta parte de cómo es esa visión general. ¿Con qué palabras pudieras explicar el cómo qué es lo que empuja a un boxeador querer boxear y ver hacia lo grande, ver hacia lo profesional, entendiendo estos contextos a lo mejor de violencia que vivimos, ya es más sistemático, más de relaciones a la pobreza, etcétera? Bueno, es un tema precisamente de salir del hoyo. Y creo que todos quisiéramos salir de ahí, porque es una realidad que vivimos en un país en el que hace 200 años, más de 200 años, se está perpetrando la desigualdad, ¿no? Entonces, parece que cada vez es más amplia la brecha entre los ricos y los pobres. Entonces, cuando un deportista que nace en un lugar en el que hay pocas oportunidades y hay poca chance de terminar una carrera universitaria, es más, siquiera de ir a la prepa o a la secundaria, cuando hay tan pocos elementos
que te den esperanza de salir de ese lugar y de ese ámbito, tienes que entonces aferrarte a algunas situaciones ya extraordinarias, ¿no? Porque son fuera de lo común. Quizá en nuestro contexto, de nosotros 3 universitarios, no llegamos a un extremo en el que tuviéramos que aferrarnos a un deporte para tener que salir de esos contextos complejos y violentos. Entonces, para un boxeador que no tiene posibilidades, porque en su familia nadie fue a la escuela, porque el papá fue obrero toda la vida, porque la mamá también es obrera o porque trabaja o trabaja en casas de ricos, ¿no? Entonces, es el boxeador o el deportista que se tiene que aferrar a una oportunidad, lo ve como la única esperanza, no de sobresalir ni de competir contra otras personas, lo ve como única esperanza de vida. Entonces, cuando es tu única esperanza de poder hacer algo, te aferras a lo que sea. Y si te tienes que agarrar a putazos, te agarras a putazos y que te pongan enfrente al que sea, ¿no? Platicaba Marco, platicaba Eric en los programas o entre programas que peleas amateur tienen más de 100, además de sus peleas profesionales, ¿no? Entonces, si esa es la única oportunidad, agarrarte a golpes contra otro cabrón para poder sobresalir, lo vas a hacer y lo vas a hacer las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, creo que parte de ahí el tema de la necesidad y de aferrarte a una esperanza de vida. Lo platicaba Marco Barrera en su infancia, ¿no? En Ciudad de México, incluso andaba hasta sin zapatos, ¿no? Entonces, esa necesidad de salir de la miseria es la que hace que el boxeador en México o que el boxeador mexicano sea tan exitoso, ¿no? O sea, va por ahí, yo no le veo otra razón, la neta. Sí, digo, aparte creo que el hecho de nacionalismo en el boxeo está muy perpetrado. Es uno de estos deportes donde no solo defiendes a una persona que está arriba del cuadrilátero, siento que se vuelve algo más nacionalista. Y bueno, yo en lo personal lo viví mucho en aquellas 4 peleas de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, donde a Pacquiao ya se le llamaba el devorador de mexicanos, porque mexicano que le subían al ring, mexicano que noqueaba. Entonces, el ver a un mexicano que se defendía y a un mexicano que sabías que podía obtener la victoria, y que por ahí en la tercera es una victoria media controversial de Pacquiao, y después una victoria ya por fin por vía del knockout de Juan Manuel Márquez, que creo que este nacionalismo y ya este sentido de pertenencia con el boxeador que está ahí arriba, aunque no lo conozcas, porque a veces ves las peleas anteriores a la pelea estelar y no conoces a muchos de los que están ahí arriba, y de todas maneras dices, quiero que gane el de México o la de México. Sí, claro. Y es que pasa también, es muy fácil aferrarte a algo cuando no tienes nada, ¿no? Y me refiero a la sociedad mexicana en general, y creo que siempre soy muy incisivo con las cúpulas y con los blancos y con la gente rica, ¿no? Pero es que no hay otra forma cuando han sido tan sistemáticas las agresiones contra las clases bajas, media y baja, ¿no? No hay otra forma. Entonces, en este ámbito es muy fácil caer en el nacionalismo y en el populismo. Y la neta, si ustedes se fijan en quiénes son las personas que salen de repente con sus pinches frasecitas de que es que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Chingas a tu madre, compa. De seguro estás diciendo esto, güey, ¿no? Porque no entiendes que nosotros tenemos tan poco, güey, o nos dejaron tan poco que nos aferramos a un deporte, ¿no? Y es lo único que nos queda, ojete. Tú tienes tu vida resuelta, güey. Tú tienes más oportunidades y para ti esto es una estupidez. Pero para la gente, para las masas, y otra pinche frase que me caga,
su mamada de pan y circo. Pues sí, güey. Sí es pan y circo, porque no hay más, compa. Es más, güey, ojalá nos dieran pan y circo, porque a veces ni pan hay, ¿no? Entonces, lo único que le queda al mexicano, ¿no?, es ser obrero, ¿no? O sea, hay millones de mexicanos que su única esperanza es ser obrero toda la vida, y entonces reponerse o animarse cuando México juega un mundial, cuando vemos a Márquez noqueando a Pacquiao, ¿no?, y cayendo como muerto, cuando escuchamos de Chávez, cuando vemos a Canelo, ¿no? Entonces, esas son nuestras últimas luces de esperanza que tiene el mexicano de clase obrera, ¿no? Entonces, si en México hay 130 millones de cabrones y cabronas, y 75, ¿no?, 80 son clase media y baja, es obvio que es muy fácil que caigamos en el nacionalismo, ¿no? Y bueno, si la gente viene luego y se quejan de, ay, no, es que se envuelve en la bandera cuando juega México, pues chingue su madre, ¿qué le importa?, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, nos emocionamos tanto cuando vemos a estos deportistas que los hacemos héroes, ¿no? Y hablando ya del deporte, con lo de Márquez, con lo que decías de Márquez contra Pacquiao, ese Pacquiao nos jugó muchas chuecas, porque contra el Terrible, precisamente el Terrible fue el primer mexicano que le ganó. En su primer pelea, Terrible le puso una putiza gacha. O sea, es la única vez que he visto a Pacquiao sanguaseado, gacho, así sangrado. Fue contra el Terrible, en la 1 de Terrible. Y en las siguientes peleas, a Terrible siempre le pusieron muchas condiciones del peso, siendo que al Terrible ya tenía rato que le costaba dar el peso. Y es bien sabido que a los boxeadores, o sea, si lo mermas demasiado con el peso, lo vas a quemar desde antes de la pelea. Eso le sucedió al Terrible. A Márquez le robaron, ¿no? O sea, y no le robaron una, le robaron 2 veces. Por eso tuvo que venir Márquez a noquearlo completamente, a dejarlo medio muerto de un putazo, para que quedara claro que Márquez le había ganado, ¿no? Porque de 4 a mí se me hace que, además de la del knockout, 2 más eran para Márquez. Entonces también ahí Pacquiao medio nos jugó chueco. Sí. Bueno, y ahora te queríamos preguntar, Alfredo, si toda esta, o más bien, ¿qué tanto motiva o qué tanto aporta toda esta motivación y toda esta circunstancia nacional y social que tenemos para que pues México llegue a ser la potencia que es en el boxeo? Pues yo creo que tiene que ver con razas, ¿no? O sea, cuando ves NBA y está llena de afrodescendientes, no es casualidad que dominen, que esa raza domine la liga, ¿no? Ves la NBA con el 70% de jugadores también afrodescendientes. Sí creo que tiene que ver con el tema racial, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en México, que nosotros dominamos el deporte, sí, bueno, lo dominamos de cierto peso a cierto peso. Ya para peso crucero, semicompleto o completo, ya es muy complejo que tengamos referentes, ¿no? Si acaso Andy Ruiz, pero que bueno, es pocho, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con razas, más que con la motivación o sea, creo que la motivación le sirve al deportista para que llegue a ser profesional, ¿no? Pero lo que lo hace distinto a otros países, creo que sí tiene que ver con razas. Somos una raza, no somos muy altos, ¿no? No somos muy grandes. Bueno, habemos unos que también tenemos unos rasgos de afrodescendientes, sobre todo la gente que somos chinos y igual de barba china. Hay gente que tiene rasgos, o sea, existen los afromexicanos, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero en general, por ejemplo, el boxeador chilango, que es chaparrito, que es muy rápido, o sea, arrasan, esos güeyes arrasan y
muy cabrón, ¿no? Lo dice el Terrible en muchos programas. El peleador más difícil de enfrentar en el mundo es el chilango, ¿no? Y cuando habla de chilangos, el Terrible, o sea, la neta es que, ¿cómo no, güey? O sea, ¿cómo no va a ser un chilango un peleador durísimo? Cuando se tiene que levantar a las pinches 4 de la mañana, güey, para poder ir a trabajar, pelearse en el metro, güey, para poder retacarse, irse a trabajar, las calles atascadas, el smog, güey, o sea, regresar hecho cagada, regresar todavía a su casa, güey, hacinado, porque vive con 10 personas más en un lugar tan chiquito, o sea, no mames, ¿cómo no va a ser el chilango un peleador top, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con las razas, ¿no? Por ejemplo, se da mucho también con Estados Unidos y algunos deportes, por ejemplo, no sé, güey, Phelps, ¿no? O deportes de atletismo. Sí creo que la raza como tal de los humanos es definitiva para que seas mejor o peor en ciertos deportes. Por ejemplo, igual podemos ver las diferencias de cómo se juega el fútbol acá en América y cómo lo juegan en Europa, ¿no? Los europeos dicen que acá jugamos fútbol criollo, pues sí, acá somos más cremosos y más de gambeta, y allá pues son mucho más atléticos, ¿no? Y tiene que ver directamente con las razas. Sí va por ahí, creo yo. O sea, México es top tal cual por la raza. Y digo, tampoco hay que buscar el hilo negro, güey. O sea, éramos o somos descendientes de razas guerreras, ¿no? O sea, no por nada nuestros antepasados dominaron tanto territorio geográfico, ¿no? Entonces sí creo que va por ahí, creo que es por la raza, la neta. De acuerdo. Y reforzando esto, pues dando ciertos datos, pues en la actualidad hay que resaltar que México es el segundo país con mayor número de campeones mundiales, y junto con, por debajo de Estados Unidos, hablando luego de esto que mencionabas del Salón de la Fama, cómo se adjudicaban ciertas cosas, es algo también que va a entrar en debate, ¿no? Pero es una realidad clara, es esta potencia de México por debajo de Estados Unidos, pero tiene un gran número de campeones mundiales y es el tercer país que pues más peleas ha tenido de título mundial, igual por estar por detrás de Estados Unidos y de Japón, ¿no? Japón, que también es otro país con grandes contendientes siempre. Así es, Japón, por ejemplo, perdón que te interrumpa antes de la siguiente pregunta. Sí, no, adelante. Japón es una raza muy parecida a la del mexicano. O sea, de estatura somos más o menos, ahí topamos, de alcance de los brazos también es muy parecido. Entonces, Japón también es país referente en este deporte. Y el tema de que Estados Unidos domina es porque Estados Unidos también ellos sí abarcan prácticamente todas las divisiones. O sea, en Estados Unidos te topas güeyes chiquitos, ¿no? Y de poco peso, y te topas güeyes de peso completo muy cabrón, ¿no? Y que creo que son sus mejores peleadores, los de peso completo, o los que han marcado historia, ¿no? Gringos, o sea, Ali o Tyson y esos güeyes que ya eran completo. Que en México la neta es que nunca vamos a tener un peso completo. El tema de los pesos es bien interesante. Y perdón que te interrumpa otra vez. No, dale. El tema de los pesos, por ejemplo, Marco Barrera mide, no sé, güey, 1.60 yo creo, 1.62 por ahí. Y él, si él incrementaba de peso para llegar a otra categoría, podía incrementar el peso, pero jamás iba a poder incrementar el alcance. Entonces, por eso el mexicano tiene esos límites en los que ya no puede seguir creciendo en categorías. Porque por más que aumentes de peso, no puedes hacerte más alto. Y ese es el tema que tienen los mexicanos. O sea, en peso completo, por ejemplo, se acaban de pegar un tiro. Bueno, este año pelearon Wilder contra Fury. Los dos cabrones miden más de 2 metros. O sea, ¿en qué mundo, güey, va a poder toparse alguien que mide 1.75, güey, cuando mucho 1.80 de boxeadores mexicanos a un cabrón de peso completo? Jamás. O sea, tendrías que estar mamadísimo o gordo para llegar a pesar
lo que tenga que pesar un peso completo, pero en el alcance, o sea, un vato de 2 metros, güey, de 2 metros 5, pues ni siquiera te va a dejar acercarse. Y es que lo vimos con Andy Ruiz. O sea, la pelea de Andy Ruiz era impresionante ver la diferencia de estaturas y ver cómo, o en el imaginario de que si Andy Ruiz estuviera en su peso, digamos así, que no estuviera tan pasado de peso, Andy Ruiz no hubiera competido nunca en un peso completo, ¿sabes? Exacto. O sea, Andy Ruiz ni pensarlo que estuviera en el peso completo. Entonces, y eso que Andy Ruiz es alto para un boxeador promedio mexicano. Exacto. Digo, también lo de Andy Ruiz, por ejemplo, que es un tema que también se habla mucho con los boxeadores, cuando entra un peleador emergente, que no es con el que estaba pactado originalmente la pelea, tiene un tema por ahí de factor sorpresa que se puede aprovechar, que Andy Ruiz lo aprovechó, pero la neta es que Andy Ruiz, o sea, no puedes competir a un nivel top con ese peso, la neta, o sea, no se puede, güey. O sea, Joshua está mamadísimo, Wilder está mamadísimo, y el tema de Fury no es un vato que esté muy mamey, sí está ya tirándole a gordillo como Andy Ruiz, pero no mames, o sea, mide más de 2 metros, es un pobre ese vato. Sí. Y eso es lo que va determinando la identidad de cada boxeo, ¿no? Donde cada país es más fuerte. Pero a ver, damos un contraste, porque creo que es necesario dar este contraste. Más que decir que es una realidad esto que voy a cuestionar, es algo que se percibe siempre en general en el deporte, o sea, no solo en el boxeo, en el fútbol. Teníamos una discusión otro día sobre qué pasa con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, con los países anfitriones. Seca la pregunta, el boxeo, y sin caer más allá, ¿el boxeo es más en la actualidad un negocio o el deporte en sí? Yo creo que en la actualidad todo es negocio. O sea, no hay más. No hay algo que sobreviva si no es negocio. Porque si la gente no lo consume, no puede sobrevivir. Entonces, para mantener una industria, por amor al arte, está cabrón. Lo que sí es que el boxeo se presta mucho más que prácticamente cualquier deporte para suspicacias. Y para apuestas, y para crimen organizado, ¿no? Siempre queda, es fácil que quede esa espinita. Por ejemplo, no sé si vieron este fin de semana, peleó Woodley contra Jake Paul, de los youtuberos de Logan y Jake Paul. Pelearon este fin de semana y dicen que Woodley se vendió y se dejó caer, ¿no? La neta es que yo veo un putazazo, o sea, no mames, como los en el slow motion se alcanza a ver cómo sale prácticamente hasta la saliva. Sí. Del golpe que... Y en cámara rápida, no mames, es un putazote que casi le explota la cara a este vato, güey. Entonces, y dicen que porque antes de que le pegara, le hace 2 movimientos con el puño. No mames, esos movimientos los puede hacer cualquier güey porque se está acomodando, lo que sea. Entonces, si el deporte no entretuviera a la gente y no se pudiera vender, no existiría, ¿no? Entonces, todos los deportes tienen que ser negocio para que se mantengan. Por ejemplo, algo bien importante sobre por qué ni a Terrible, ni a Marco Barrera, ni los principios de la carrera de Márquez, salvo el final de la carrera de Márquez, las vimos, es porque en ese entonces se pagaba por evento. Y esos 3 güeyes, que la neta es que los hemos infravalorado por lo que hicieron, los hemos infravalorado porque no salieron en tela abierta como salía Chávez o como sale Canelo hoy en día, pero esos güeyes salían en pagos por evento, ¿no? De empresas gringas que se cuajaron durísimo, las empresas gringas, a costa de que no pudiéramos verlos en televisión abierta. Por eso creo que también ahí se rezagó mucho el boxeo respecto al fútbol. Ahí perdimos mucha pista, porque las generaciones arriba de nosotros no vieron a los mejores boxeadores que tuvimos precisamente en esos tiempos. No vimos al Terrible en tela abierta, ni vimos a Marco en tela abierta, y de Márquez solamente vimos el ocaso de su carrera. Entonces ahí también tuvo mucho que ver que ellos salieran solamente por televisión de paga, otra vez hablando de los ricos,
y que el mexicano promedio no tuviera la chance de ver a estos dos mexicanos por televisión abierta, ¿no? Entonces, desde ahí se nota el tema del negocio. Por ejemplo, el tema de Canelo es puro marketing. O sea, aunque digo que es puro marketing en el sentido del business, no en el sentido de deportista. O sea, deportista es un fuera de serie, güey. O sea, ese cabrón es top. Es como Cristiano Ronaldo, Messi, güey. No hay más. O sea, está por encima de los deportistas en el mundo. Entonces, me refiero a lo de marketing por todos los business que el vato ya hace alrededor, ¿no? Y incluso también, pues ya por ahí Eddie y Chepo Reynoso entrenan a muchos otros boxeadores, tiene su marca, ¿no? Tiene un montón de business en los que evidentemente, pues, es business que le dejó al box. Sí, bueno, yo quería mencionar algo rápido de lo que decías de la tele abierta. O sea, el ocaso de la carrera de Márquez lo vimos, pero retransmitido igual. O sea, ni siquiera lo podíamos ver en un horario regular o en el horario en el que se hacía la pelea. Aquí en México prendías los dos canales principales, Canal 5 y Azteca 7, donde transmitían el boxeo, en tele abierta, y te tenías que quemar comerciales, 18 peleas anteriores. Ya había algunas que pues en realidad no estaban en un recinto tan profesional, estaban en auditorios, en diferentes lugares, y veíamos la pelea a partir de las 12 de la noche. Sí. Ya que había terminado. Y pobres, dicen entrados a Twitter antes de ¿Por qué Space? Sí. Pelea. Sí, pero, a ver, y en ese sentido te volvería a preguntar ahora, y es que la realidad es, si por algo los deportes de los Juegos Olímpicos no pegan como otros, pues es esto, o sea, es esta parte de la comercialización, lo que es más espectacular para la gente, lo que es más entretenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, en este sentido, ¿qué tan negativo? Hagamos una tablita comparativa. ¿Qué será lo positivo y lo negativo en esta parte de es algo que es, como ya lo destacabas, un negocio y tiene que ser un negocio prácticamente, pero ¿qué podemos discernir en esto sobre lo negativo de esto y lo positivo que encontramos aquí? Pues mira, lo negativo del box y que pasa en todos los deportes, no nada más en el box, es lo romántico. O sea, los románticos siempre dicen, no mames, en mis tiempos estaba más chido. Ay, güey. Pues sí, güey, en tus tiempos, no sé, güey, pinches pelotas eran cocos, güey, ¿no? La más dura. Hoy en día el deporte está llegando a límites que esos güeyes, que dicen que en sus tiempos, no se imaginaban, ¿no? A ver, si hoy se sube Chávez a pelear contra Cambosos, que el otro día le pegó en su madre a Teófimo, en una de esas y él anda perdiendo, ¿no? Y Cambosos no es un boxeador top ni nada, fue más bien una sorpresa y chingó a Teófimo. En una de esas y Chávez no sale bien librado, porque hoy en día los deportistas en general, casi todos tienen que ser atletas de alto rendimiento. Si alguien anda, que es bien pedote, que es bien coco, que es bien marihuano, ¿no? O sea, cualquier vicio que afecte tu rendimiento, no la va a topar, el Chile no la va a topar, porque hoy en día, veas el deporte que veas, en primer lugar son atletas de alto rendimiento. Entonces, eso hace que los deportes cada vez sean más cerrados, y al ser más cerrados son más competitivos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, para que alguien sea top mundial, tiene que ser un fuera de serie. O sea, es un vato que además de ser atleta de alto rendimiento, es un güey extra normal. O sea, es un vato que tiene casi poderes, güey, ¿no? O sea, tú ves a Cristiano brincando 2 metros, güey, a rematar un perro balón a los, no sé, tenía 35 años, güey, cuando hizo eso. O ves a Canelo hoy, que ya tiene más de 30, y esquiva a un boxeador profesional, güey. O sea, lo esquiva con el puro movimiento, ¿no? Ni siquiera mete las manos, güey. Lo esquiva como si fuera Goku, güey. Entonces, o sea, ese tema es ya de cabrones que son fuera de serie y que además son atletas comprometidos. Entonces, yo la neta es que si de repente veo una pelea de
no sé, güey, de La Mota, que por cierto acabo de ver la película de Toro Salvaje con Robert De Niro, está buena. Pero esos güeyes pues iban a los puros putazos, güey, ¿no? Y no se defendían y acababan todos reventadísimos. Y después a Chávez le pasaba lo mismo, ¿no? O sea, Chávez era puro pundonor y vamos para adelante. Lo mismo el Travieso, o sea, vamos a pegar y a ver qué pasa. Ajá, y arriba la Virgen. Entonces, es muy diferente lo que pasa hoy en día. Y que, por cierto, mucha gente dice, no, es que el estilo mexicano ya... Canelo no tiene estilo mexicano. No mames, o sea, si tuviera Canelo estilo mexicano, güey, Golovkin lo hubiera hecho mierda, ¿no? Y a lo mejor no hubiera unificado, más bien no se hubiera hecho el primer campeón indiscutido en una categoría, ¿no? Que eso está muy cabrón, güey, o sea, ser el campeón de todas las divisiones de tu peso está muy cabrón, o sea, lo han hecho 10 güeyes en la historia, yo creo, y ya Canelo es uno de ellos. Entonces, creo que las ventajas es que el deporte es mucho más competitivo y creo que aunque es más cerrado, es más espectacular. Y de repente antes pues sí quedaban a deber por ahí con talento, con compromiso, y pues lo sacaban de repente con mucho coraje y esfuerzo, pero pues también de repente se ven muy lastimados. Entonces creo que esa es la principal diferencia. Ok, ahora yo voy a meter otro tema medio controversial aquí a la mesa, las promotoras. ¿Qué tanto influyen estas empresas? Para quien no sepa, las promotoras son empresas encargadas como un tipo de manager de los boxeadores, de las boxeadoras, para conseguirles pues mejores sueldos, mejores patrocinios, etc. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto influyen las promotoras en el cómo se lleva el boxeo en México? No, influye en todo. O sea, realmente las promotoras deciden con quién pelear a sus boxeadores, ¿no? Entonces, pues es un tema ahí de bueno, por ahí Eric, el terrible, siempre se cansa de explicar la diferencia entre promotora y promotor. O sea, la promotora es la empresa que se encarga de poner el dinero, de poner la arena, de poner la publicidad, ¿no? De hacer que las cosas sucedan, ¿no? De hacer que las peleas sucedan. Y los promotores son los que buscan ya que es esta parte como de manager, ¿no? Entonces, hay promotoras que tienen a sus managers y buscan a los boxeadores, o hay promotoras que nada más se encargan de promover las peleas como tal, poner el lugar, pagar y la chingada, y luego cobran ya cuando se efectúa la pelea. Y hay promotores que van por separado, ¿no? Entonces, en ese sentido, de repente nos hemos perdido de algunas peleas que deben de pasar, que no se van a dar porque algunas empresas no se llevan bien, ¿no? Por ejemplo, hoy en día 2 de los mejores boxeadores del mundo, que son Errol Spence y Terrence Crawford, no van a pelear entre sí porque las promotoras no quieren que peleen entre sí. Entonces, ahí también es un tema de business y de que la otra promotora ceda y que diga, bueno, pues sí que peleé contra tu boxeador, pero págame tanto. Y no, o sea, cabrón, ¿cómo te va a pagar tanto? Mejor tú págame. Entonces, ahí es esa razón por la que hay algunos enfrentamientos que no se dan. De repente, las promotoras, digo, porque además de las promotoras también influye la asociación a la que pertenecen los boxeadores, que digo, como tal no es que pertenezcan, pero de repente pues se llevan bien con alguna asociación y se casan con esa, ¿no? Son varias, ¿no? Que es el Consejo Mundial, que es la asociación, que es la Federación Internacional. De repente hay boxeadores que parece que están casados con alguna federación, entonces ahí le va sumando. Que si no concuerdan con la federación, ¿no? O con el consejo, que si son de promotoras diferentes, o sea, ya se va haciendo una revolvedera bien compleja. Entonces, de repente por eso la gente dice, no, pues que hubiera peleado Canelo otra vez con Mayweather, o que, no sé, que se aviente otra con Golovkin, y de repente la gente no ubica todos estos intereses que hay detrás,
que volvemos a lo mismo, es puro business, güey. O sea, y la neta es que qué bueno que exista, güey, porque si no existiera ese interés, no tendríamos un box tan desarrollado. La mala noticia es que sí hay peleas que no se van a dar nunca, güey, porque no se van a llegar a algún acuerdo, ¿no? Las promotoras y los promotores. Sí, totalmente. En cada contexto, algo que a mí en lo personal se me hace muy interesante es esto que destacabas de cómo pareciera que a veces hay elegidos, ¿no? O para quien cree en Dios, tocados por Dios para hacer esas estrellas del momento, ¿no? Como el caso de Canelo, que pues obviamente salió del molde en muchas cosas a lo mejor, o simplemente pues es muy diferente y por eso pareciera como ese tocado, ¿no? Pero en ese sentido entonces, como en todo deporte, claro, pero entendiendo lo fuerte aquí en México, en lo positivo, ¿qué tan prometedor sería para alguien que va empezando en el boxeo ante posibles trabas, ante esas barreras que hay que cruzar, ante cómo se maneja esta cuestión de las promotoras, todo eso? Bueno, yo creo que lo primero que debes de tener es entender tus alcances, ¿no? O sea, hay gente que es buena para practicar deporte, pero quizás su talento no dé para ser profesional. O hay gente que su talento sí da, pero su compromiso no da para llegar a cierto nivel. Entonces, creo que primero el individuo tiene que entender sus alcances, ¿no? Y si tiene las posibilidades, si tiene el talento de ir para adelante y lanzarse, yo creo que es muy probable que pueda llegar a ser profesional. Ahora, de ser profesional a ser una figura, sí hay mucho trecho. Pero yo creo que sí lo puede lograr. O sea, por ejemplo, hemos visto casos como el del Travieso, que ojo, no es de menospreciar lo que hizo el Travieso, pero la verdad es que no es un tipo muy técnico, ¿no? Y el vato siempre iba para adelante, nunca se rendía, muchas veces lo putearon bien gacho, pero a fin de cuentas fue campeón 5 veces, o sea, fue campeón mundial 5 veces. Entonces, yo creo que sí hay más posibilidades en el box que en el fútbol, aunque la neta es que en el box también hay mucha traba, ¿no? O sea, para empezar, por ejemplo, con el Comité Olímpico, los boxeadores tienen muchas trabas, ¿no? Incluso Marco y Eric tuvieron trabas con el comité, nunca pudieron competir para ir a Olimpiadas. Por ahí Chávez tampoco tuvo mucho respaldo por parte del Comité Olímpico, y me parece que Canelo tampoco, y Márquez tampoco. Entonces parece que el boxeador mexicano se salta ese brinco de lo olímpico y se va directamente a lo profesional. Ya en lo profesional creo que puede llegar a un punto en el que pueda ganar bien, ¿no? Y tener una carrera corta, porque la neta es que la carrera de boxeador es corta, y ya, o sea, si eres un fuera de serie, creo que sí tienes muchas posibilidades de cuajarte demasiado. Sí, bueno, ahora yo quería preguntarte algo muy, muy relacionado un poco a lo que te preguntó Yayo. ¿Qué opinas acerca de esta, no sé si le puedo llamar, demeritización del éxito aquí en México, y de que solo se menciona porque tuvo suerte, o porque le fue bien, o porque es esto, es lo otro, tuvo palancas, como dice mucho aquí en México, y pues no se valora en realidad todo el esfuerzo que hay detrás? Pues mira, creo que el ejemplo perfecto es Canelo, ¿no? O sea, al Canelo siempre dicen que le ponen bultos y que no sirven para nada sus contrincantes, y diario se le está tire. En el caso específico de Canelo, tiene que ver con el machismo de la sociedad, güey. Cuando, o sea, Chávez fue ídolo, ¿no? O es el ídolo, ¿no? Pero Chávez tuvo problemas de adicciones, o sea, no fue muy mujeriego, ¿no? O sea, no se le conoció mucho tema de ser muy mujeriego, pero sí es un vato que era algo problemático, ¿no? Y que muchas veces ha demostrado su machismo, ¿no?
Entonces, con Chávez, la gente se identifica, ¿no? O sea, con Chávez, el grueso de la sociedad, hombres adultos que consumen boxeo, se identifican con Chávez, güey, ¿no? Porque Chávez es pedo, güey, porque Chávez fue bien drogo, ¿no? Y porque esos comportamientos que tenía Chávez te dictan un comportamiento macho, güey. Entonces, Chávez es la leyenda, güey. Así como Vicente Fernández es lo que dicen que fue, es porque era un ídolo de los machos, güey, ¿no? Pero entonces viene Canelo y es un vato que ni se enreda con muchas morras, que ni tiene problemas de adicciones, ni es borracho, y además el vato empieza a hacer sus negocios, empieza a vestirse chido, ¿no? Entonces, creo, güey, que tiene que ver con que el mexicano promedio no se identifica con Canelo, pero sí se identifica con los otros. Con los otros que sí salen borrachos, que sí, o que tienen escándalos de que golpearon a la esposa y demás. Porque eso, a fin de cuentas, es lo que hace que el individuo se sienta identificado con alguien más. Los comportamientos. Entonces, explícale a un boomer macho y homofóbico que está mal, güey, su machismo y su homofobia, no vas a acabar jamás. Entonces, tiene que ver directamente, o sea, esta onda de siempre estarle tire al Canelo, es porque no obedece ciertos comportamientos y estándares machos, güey. Incluso el estilo mexicano, güey, de salir a romperte la madre y tirar golpes, como sea, sin ton y son, sin técnica y demás, tienen que ver con esto. Entonces, creo que se le tira mucho a las personas que no se identifican o que no logran ser un identificador común para los demás. Y la neta es que esa mamada de que, es que en México somos así, y en México el peor enemigo es mexicano, es otro mexicano. No mames, en todos los países es igual, güey. O sea, Guiñac lo platica de cómo era en Francia y demás. O sea, es normal que los países critiquen y demeriten a sus propios deportistas. Pero yo creo que va por ahí, es un tema de identificación el que hace que seas más aficionado o que repudies a otros. Yo creo que por ahí va. O sea, Canelo no lo masca a la gente porque no es ese típico macho como sí lo fueron otros boxeadores. Y tan importante que es esto, ¿no? Cuando identificamos ídolos, en el sentido de eso que mencionas, cómo nos identificamos con alguien. En este caso del boxeo, pues obviamente siempre va a cobrar sentido, porque a Canelo a lo mejor muchos podrán criticar, podemos hablar mucho y mucho sobre los deportistas, que es muy fácil hablar de cualquier tema, pero a lo mejor sin esa profundidad muchas veces en estas cuestiones, ¿no? Pero hablando, a ver, de estos estilos, pero no estilos en el comportamiento de los boxeadores, de cuestiones a lo mejor de problemas de drogas, de alcoholismo, de estas faltas de disciplina, que el Canelo es ese, digo, no es el único evidentemente, pero en la actualidad si algo se le destaca al Canelo es por ese potencial físico y esa disciplina, ¿no? Que lo ha identificado. Hablando directamente, porque hace rato dijiste algo interesante de si Canelo hubiera peleado con el estilo mexicano, lo acaban, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías qué es el estilo mexicano en palabras más fáciles para alguien que a lo mejor no le cuesta más trabajo entender esta parte? ¿Cómo es el estilo mexicano? ¿Qué es lo que hace diferente al boxeo mexicano del estadounidense, del japonés, del inglés? El estilo mexicano es el estilo fajador, o sea, ir a tirar golpes y gana el que aguante más. Básicamente ese es el estilo mexicano. Y de hecho, mucho tiempo, ese fue como el estilo predominante o más aceptado del box. Tan es así que las películas de Rocky, o sea, Rocky como tal, Rocky Balboa, a matar, es estilo mexicano. Sí, un carnicero prácticamente. Sí. Tirar putazos y a ver quién aguanta más. Que eso vino a cambiarlo Canelo. O sea, Canelo no es ese boxeador que sale a tirar golpes a lo pendejo. O sea, Canelo hoy en día debe ser de los que mejor se defiende. Y en ese sentido yo me acuerdo, por ejemplo, que siempre escuchaba las críticas, por ejemplo, en mi familia sí somos mucho de ver las peleas del boxeador mexicano que está en boga, ¿no? En este caso el Canelo.
y escuchaba a mis tíos, a quienes criticaban al Canelo, es que ya no hace nada, no se mueve, no va a matar, que es eso tan acostumbrado que teníamos a lo mejor con Manuel Márquez, y el máximo ejemplo a lo mejor con Pacquiao u otras peleas, o con el caso del Finito López, o el caso de muchos otros boxeadores, y eso es algo que se critica mucho siempre de Canelo, pero es una cuestión de que como que nos cuesta trabajo entender la importancia de, ya directamente en el deporte, las estrategias defensivas, este conocimiento ya más de fondo, ¿no? De lo que se planea en una pelea, ya no tanto el solamente tirar golpes para hacer una película de Rocky, por ejemplo, ¿no? Sino Exacto. algo ya más enfocado en esa estrategia. Pero Sí, completamente. Digo, es que si antes no tenías manera de ver videos de tu rival y estudiarlo y ver qué golpes pudieran dañarlo más, o sea, lo mejor y la más fácil es, compa, entrenar un chingo, güey, para que puedas tirar un chingo de putazos. Y puedes aguantar muchos también. Exacto. Y a ver con qué te topas, güey. Y hay que Diosito te cuida, güey, que sea lo que Diosito quiera. Y ojalá aguantes más, güey, ¿no? Pero ahora, con tanta tecnología, es muy fácil analizar al rival. O sea, es un tema incluso de ver hasta en sus combinaciones. No sé, güey, si tira 3 derechas, y cuando tira las 3 derechas, cuando tira la segunda derecha, la izquierda la baja un poco porque se balancea para pegarte más duro en el segundo derechazo. Entonces tienes que irlo midiendo y entendiendo que cuando te va a tirar el segundo, güey, es donde vas a tener una milésima de segundo para conectarle tú. Que fue, por ejemplo, lo que pasó con Márquez y Pacquiao. Ese golpe que manda Mimir a Pacquiao, ya lo había intentado, de hecho, ya lo había tumbado en el round 2 o 3, con el mismo golpe, ¿no? Y ese era el golpe que estaba esperando Márquez. Pero también está cabrón si tienen que pasar casi 40 rounds, ¿no? Fueron 36, 42 rounds para poder mandarlo a Mimir. No, pues está cabrón, imagínate, ¿no? No, aguantar 42 rounds contra Pacquiao, no cualquiera, para empezar. Sí. Porque el tipo para pegar era... No, era un rayo. O sea, era un rayo. Y además, o sea, dice Eric y dice Marco, que además de que era rapidísimo, o sea, pegaba durísimo. Entonces, sí, lo de Pacquiao estaba... Paquete completo. Sí, era... sí, pues, o sea, Pacquiao si algo le fallaba era la defensa. Era un tipo que su defensa era ir a matarte prácticamente arriba del cuadrilátero porque no sabía defender. Pero para detenerlo era también prácticamente imposible. Era un tipo de peleas, como se le llamaba, o como se le llama en el mundo del boxeo, peleas espectaculares, pero peleas espectaculares porque había muchos golpes, había mucha sangre corriendo de la cara de los dos boxeadores, porque a Pacquiao también le pegaban mucho, pero sabía aguantar, pero la manera que tenía para golpear, creo que por lo menos en la era reciente que me ha tocado a mí, no he visto a otro que pegue en esa magnitud. Sí, con esa fuerza y volumen, ¿no? Porque pega demasiado. Y precisión, porque el tipo no fallaba tampoco tantos golpes. Sí. Entonces, hoy en día ya el deporte permite, la tecnología permite que el deporte sea más quirúrgico, ¿no? Entonces, si de repente ya, la neta yo no me explico cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Los boxeadores tienen ya reflejos de Spider-Man, güey, porque la neta es que calcular en qué momento y cuándo vas a contraatacar está cabrón. Pues el golpe que casi, ¿no? El Canelo, el golpe que saca el Canelo en la rueda de prensa antes de su última pelea, es impresionante la manera en la que lo... Ya se la esperaba. No, el tema del Canelo, digo, pues eso puede ser que sí, ya estuviera arregladillo, ¿no? Pero por ejemplo al Canelo ya lo he visto varias veces que se defiende con la guardia abajo, o sea, que le empiezan a tirar y es con puro movimiento de cintura que esquiva al rival. Entonces la neta es que eso lo ves en un video de Mohamed Ali y dices, no mames, con razón era el mejor de todos los tiempos. Y lo ves con Canelo y dices, no mames, es que le ponen puro costal. O sea, no seas culero, güey. O sea, hay que estar meco, güey, para decir que Canelo le ponen puro costal. Yo quiero preguntarte algo al respecto de que le ponen puro costal.
y porque lo vivo en mi círculo cercano. Mi familia es muy del box y nos gusta mucho. Y he escuchado esta frase de que todos piensan que el Canelo puede golpear más y que porque sus primeras peleas, si recordamos a Saúl Álvarez, era un tipo que acababa a sus rivales regularmente pronto, si se le puede llamar de alguna manera. Había muy pocas peleas que cruzaban el octavo, séptimo round. Entonces, quiero preguntarte si crees que esta costumbre que tuvo el Canelo al inicio de tumbar rápido entre comillas, también hay que ver que el nivel de dificultad y de competitividad en un nivel amateur era menor al actual, pero si crees que esto es lo que hace que la gente espere que el Canelo vaya y se tunda de golpes con alguien más. No, yo creo que al principio de su carrera sí había menos grado de dificultad, o sea, tampoco puedes no cuidarte ya de cierto nivel para arriba. O sea, al principio cuando peleaba contra güeyes prácticamente desconocidos, pues había más libertad, ¿no? Pero ya también en algún momento que empiezas a tener enfrentamientos ya duros, con gente mucho más experimentada, con referentes mundiales, o sea, ya no puede descubrirse tanto e ir y aventar toda la carne al asador. O sea, es evidente que ya tiene que, y que lo hizo bien en su momento, que precisamente creo que el parteaguas fue su derrota contra Mayweather. A partir de ahí el vato empezó a trabajar mucho en su defensa, porque el güey sabe que para pegar está bien y está duro, y cuando casque a alguien le va a romper el hueso de la órbita como se lo rompió a Saunders, ¿no? Y va a mandar a mimir a la gente como mandó a mimir a Plant y demás. El tema es que va a haber güeyes como Golovkin, que igual si te conectan, o sea, agárrate. Y creo que ahí está su mérito hoy en día, que el vato es potente cuando va hacia adelante y que para defenderse la neta es que cada vez lo veo mejor. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo eso. Y pues ya, para dar cierre a todo este tema, te quiero hacer una pregunta muy, muy opinativa, muy subjetiva. Ya lo mencionaste, para ti, ¿quién es el mejor de la historia de México? Que es Julio César Chávez. Pero si tuvieras que colocar a 5 boxeadores en ese podio de los 5 mejores de la historia de México, ¿a quiénes incluyes? Digo, no sé si te tengas que aventar más o algo así, pero ¿a quiénes consideraría? Mira, yo creo que sí me la voy a aventar, polémica. Yo creo que Canelo ya es el mejor de la historia. Aguas con los comentarios. Chávez por ahí tuvo muchas peleas con güeyes que casi es más, güey, tuvo una pelea contra un vato que era taxista, güey. O sea, lo de Chávez también está infladón, y hay que recordar que también cuando Chávez estaba top, las televisoras también se metieron mucho en los deportes para ciertos temas políticos. Entonces, yo creo que Canelo ya es el número 1 por el simple hecho de estadística. O sea, el tema de que Canelo es el primer campeón mexicano indiscutido en una división, eso está muy cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que Canelo ya es el 1. El 2 podría ser Chávez. El 3, y ojalá no vean nunca este programa ni Marco ni Terrible, pero creo que Terrible fue un poco más técnico, más elegante que Marco. Marco, o sea, Marco es de los, o sea, Marco sería el siguiente. Marco es de la gente que siempre se fajó, ¿no? Y a Marco, por ejemplo, hay una pelea que le infravaloraron, pero es de las máximas glorias del boxeo mexicano, que fue contra Prince Hamed,
O sea, un vato que también, o sea, era como Pacquiao en su momento y este güey le puso una putiza y casi me lo retira. Yo creo que Marco. Y en quinto, pues Márquez. Yo creo que Márquez. Pero la neta es que vamos a tener mucho para adelante. Hay mención honorífica para el Sal Sánchez. La verdad es que Sal Sánchez fue algo efímero y que de seguro si no hubiera fallecido en su accidente, de seguro quizá sería más importante que lo que fue Chávez. Pero no se puede saber, o sea, hablar de hubieras, quién sabe. Porque también por ahí me parece que de repente cuando alguien muere, le como dicen, o sea, chingue su madre que no le aumente. Entonces, lo de Sal Sánchez, no sé si realmente pudiera ser el número uno. Entonces creo que ese come aparte. Y también la historia del box en México es tan vasta que la verdad es que, así como yo, cualquiera les mentiría si dijera que ha visto a todos y él puede hacer el top definitivo. Porque por ahí está la Zorrita, está la Chiquita, está el Finito, está el Púas, está Lupe Pintor. O sea, hay un montón de gente que, como les decía al principio del programa, así como Brasil es para el fútbol, México es para el box. Entonces, o sea, de repente, güey, ves los pósters de Yoga Bonito, güey, o cosas de Brasil y está Pelé, güey, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, así un putero, güey, o sea, ni caben. Así es el box en México. Pero yo creo que ese sería el top. Sí. Y nosotros cuando iniciamos con este proyecto, el primer tema fue acerca de la historia de Mohamed Ali, ¿no? Y nos enfocamos más en estas cuestiones sociales, lo que él representaba para los temas raciales, para la comunidad afroamericana, etcétera, etcétera. Pero también en el mismo, en este capítulo, al cierre, pues te lanzamos esta pregunta de quién es el mejor de la historia. No te voy a preguntar quién es el mejor de la historia, pero a lo que voy es, entendiendo estos puestos que tuvo Juan Manuel, que ya diste, ¿no? Julio César, Canelo, ¿cuánto tendremos que esperar para volver a tener esa manía en alguien más? Como la Canelo manía, por así decirlo, ahora con otro boxeador. No sé si ubiques a alguien o sepas de alguien que ya dices puede ya ser tiene ese potencial. Yo creo que va por ahí entre Jaime Munguía, el Pitbull que hace poquito peleó contra Yerbonta, o sea, un vato que entrena a Mayweather y que está muy duro, y le pusieron al Pitbull y no se rajó, o sea, le topó, llegaron hasta decisión y Yerbonta ya andaba chillando, o sea, ya andaba diciendo que no, es que estaba lesionado y le chinga. Entonces puede ser el Pitbull, porque además el Pitbull tuvo esta historia romántica, ¿no? Que a veces también hace falta para sentirte identificado. Él viene de una familia de boxeadores que no fueron muy famosos, ¿no? Pero ya tuvo este primer clic con la afición, que fue toparse contra uno de los mejores hoy en día, irse a decisión y que además saliera chillando Yerbonta. Él puede ser uno y el otro puede ser Jaime Munguía. Jaime lo entrena el Terrible, entonces creo que por ahí se puede hacer también una historia medio romanticona, como, no sé, güey, las películas de Creed, donde a Adonis lo entrena a Rocky. O sea, lo que habla Marco y Eric de box los días que grabamos es una joya, y los vatos saben demasiado y les gusta demasiado lo que hacen. Entonces me parece que por ahí hay que seguir de cerca lo que haga Jaime. Jaime está un poquito ya más consolidado que el Pitbull, y de las últimas 5 peleas de Jaime han noqueado 4 veces. Entonces lo de Jaime también está duro por ahí. Y pues bueno, me gustaría decir la última pregunta. ¿Crees? Bueno, creo que sé la respuesta, pero igual no está por demás hacerla. ¿Crees que Saúl Álvarez es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad? Híjole, yo creo que sí. La neta es que
hay pocos peleadores campeones indiscutidos en sus divisiones. Uno fue Teófimo, lo chingaron, o sea, lo chingó prácticamente un güey desconocido, porque es muy poco conocido en el mundo del box, que es Kambosos. El otro es Usyk, que ese güey fue campeón indiscutido en una división muy poco explotada, que es el peso crucero, y ya subió a peso completo, y que ese peso crucero es donde Canelo va a pelear por campeonato. Y la neta es que Usyk no da para estar al nivel de las habilidades de Canelo, y la neta es que creo que sí me iría más por estadística, ¿no? Entonces, ya cuando es un tema tan subjetivo y así medio complejo, creo que la estadística es buena para desenredar esos puntos. Y creo que sí Canelo es el mejor libra por libra. Por ahí habrá gente que diga que, no sé, güey, Golovkin, o sea, neta Golovkin no le ganó a Canelo, güey, en 2 peleas. El empate se me hizo mucho, fácilmente las pudo haber ganado las 2 Canelo. Por ahí Errol Spence o Terrence Crawford, pero la neta es que no creo que le topen a Canelo, y yo creo que sí es el mejor libra por libra. Ok. Yayito, ¿algo más que comentar, preguntar? No, pues nada. El tema del boxeo siempre va a ser interesante. Todos lo vivimos de alguna u otra manera. Yo creo que es de los deportes que, aunque pueda ser en este caso, por ser mexicano y por el contexto, más apasionado por el fútbol, siempre te vas a aventar la pelea de quien esté en el momento, ¿no? En este caso del Canelo, se espera la pelea del Canelo, y pues es algo muy interesante, aunque no sepamos mucho a lo mejor de cuestiones de historia, incluso de cuestiones técnicas, etcétera. Ahí estamos pendientes siempre. Es un tema muy amplio, pero bueno, yo no tengo nada más que preguntar, que agregar. No sé si Alfredo, antes del cierre, quieras agregar algo. Sí, por ahí el tema de Jaime Munguía, un datillo por ahí, es que está a 4 peleas de igualar el récord invicto de Canelo. O sea, Canelo duró 42 peleas invicto, hasta que en la 43 perdió contra Mayweather, y Munguía va 38-0. Y está morro, o sea, todavía está joven. Entonces, o sea, tiene que, güey, 25, 26 años Munguía, y está muy cabrón. Entonces yo creo que ahí ya está, o sea, para cuando Canelo se retire, va a estar Munguía a plenitud, y podría ser él la próxima superestrella mexicana del box. Y listo. ¿Algo más? Nada más. Sí, pues Munguía tiene 25 años. Sí, está bien morro. Sí, está muy joven. Falta mucho trecho todavía. No, sí, le falta un rato, aparte de que sí creo que pues puede ser considerada de las próximas estrellas boxísticas de México. Un tipo bien entrenado, se ve bien enfocado, se ve bien, la verdad. Boxísticamente también es un tipo muy sólido, pero sí. Creo que por ahí va a estar. De hecho, pues Canelo, si no me equivoco, cuando pierde el invicto, tenía también por ahí 24, 25 años. Entonces sí, va más o menos por la edad y por el camino de Saúl Álvarez. Entonces, sí, pues fue hace 7 años lo de Canelo. Ahorita tiene 31, tenía 24 años. 24. Sí, por ahí andaban. Ojalá que Munguía sí pueda extender más el invicto. Y bueno, que el invicto de Chávez es el más cabrón, ¿no? Que creo que fueron 89-0 o algo así. Sí, el invicto de Chávez fue... Y que creo que es por lo que se le alaba tanto, ¿no? A Chávez, porque el otro día lo escuché en una entrevista, no recuerdo dónde, que dijo que si no se hubiera metido todas estas sustancias ilícitas que se llegó a meter, él hubiera llegado a la 100-0. Pues es un supuesto. Nadie puede saber si es cierto, ¿no? O sea, él lo puede decir y lo puede afirmar, y ya está. O sea, no podemos tampoco... Sí. Digo, capaz que sin eso no hubiera llegado a los 89, güey.
Bueno, es que el argumento que él puso fue que hasta ese momento no las había usado, entonces... Eso dice el... Ajá, ese fue su argumento, entonces ya de ahí a comprobarlo está muy complicado. Exacto, entonces capaz que una de esas... Digo, es el tema también con Maradona. Maradona decía, no, si no hubiera hecho eso, hubiera hecho más. No mames, capaz que jugaban o practicaban el deporte también dopados, güey, y antes que ahí tampoco les convendría, güey, que la gente empezara a especular sobre si los resultados que tuvieron los tuvieron dopados o bajo sustancias ilícitas. Genera más polémica todavía. Sí, claro. Digo, también la gente se hace güey, o sea, también de repente la gente no somos muy certeros con las críticas a ciertos deportistas y la neta es que hay veces que sí se tiene que hacer, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas son figuras públicas que son ejemplos de generaciones, entonces, pero bueno, ahí ya es también un tema de educación de la sociedad y demás, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿algo más que agregar, Alfredo? Yayo. Nada más, agradezco mucho la invitación y listo, o sea, en algún momento que quieran hablar de otra cosa estamos dispuestos y ojalá les sirva lo que platicamos. Te vamos a anotar en la agenda de posibles futuros invitados también, para ver si en un futuro el día que hablemos también de cómo el freestyle se está haciendo un deporte, te vamos a invitar, porque a mí que también claro, te gusta no mucho. Sí, digo, ahí hay otra boxeo con micrófonos también. En el que, ¿cómo? Boxeo con micrófonos también es tal cual. Sí, claro, ahí hay otro rubro en el que somos top, ¿no? O sea, Asesino es otro pedo, ¿no? O sea, me acuerdo de la historia. Lo top. Es el más grande, así como bueno, hay gente que dice que Messi o que Cristiano, pero entonces que Asesino está ahí como Jordan en la NBA, o sea, es el más grande. Sí, pero bueno, por nuestra parte fue todo. Una temporada corta, 13 capítulos de esfuerzo. 2 años que estuvo este proyecto en la congeladora y por fin salió a la luz y estoy muy contento de poder decir que han sido exitosos 13 capítulos en compañía de amigos, de compañeros, de conocidos, de experiencias alrededor de todo esto. Un saludo sobre todo a Alex Villanueva, que pues ya estuvo en un programa con nosotros, es nuestro productor, ya lo conocen. Y pues un agradecimiento a todos los que nos escuchan y que pues están ahí al pendiente de nosotros. Sí, totalmente. Una temporada, sí, con muchos errores, pero también con mucho aprendizaje. También creo que, ya no tocará a la gente que nos haya seguido determinar si se ha habido un avance, si no, qué fallas ha habido, qué fallas se corrigieron, etcétera. Pero esto es un espacio muy, al menos yo así lo siento en mi caso, como muy de... si bien hay ciertas presiones, pues muy relajado, porque es un tema más para charlar, son temas más para charlar, más de esta parte amena, ¿no? De buscar darle y hablar de temas más interesantes que a lo mejor no se tocan, o si se tocan, pues seguir hablando de ello. Pero yo en lo personal muy agradecido contigo, Jorge, gracias Alfredo por habernos acompañado en este último capítulo de la primera temporada. Nos vamos a ausentar unas 2 semanas más o menos. Igual les estaremos subiendo clips, recordando momentos en la temporada, todo eso en nuestras redes sociales. Pero les agradezco profundamente. Esto es un proyecto que inició con una intención directa en disfrutar del deporte, de la charla, y así va a continuar, ¿no? No sabemos cuántas temporadas, pero les aseguro que al menos la siguiente sí va a estar la temporada, sí va a estar presente. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Score Nation. Llévese alto rendimiento, no sé por qué. Eso es todo, ya yo recordando los inicios como debe de ser. Yo también fui productor de alto rendimiento, no sé si sabían. Exactamente. Pero, mira, pues gracias a alto rendimiento estamos aquí, creo yo, así que un saludo. Pero bueno, les agradecemos profundamente y creo que sí, te trabaste, Yayo. Bueno, creo que Yayo se trabó. Esperemos que su internet se reconecte. ¿Me Listo. escucho? ¿Me escucho? Sí, ya. Perfecto, perdón, rápido.
Síganos y pues bueno, les agradecemos profundamente. Ese es el cierre. Nos vemos en unas 2 semanas. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos, todas. Y nos estamos viendo, escuchando desde redes sociales y desde todos lados. Gracias, de verdad. Que descansen.